Buenas noches, mi nombre es Carla Mora y el día de hoy voy a presentar el tema de la unidad 1 sobre las técnicas de recolección de datos y los tipos de investigación. Como tema 1.1 tenemos la investigación pura y aplicada. Sabemos que la investigación pura busca generar conocimientos de una forma concreta, por sí misma, sin una aplicación práctica como una encuesta o una entrevista de trabajo. La investigación aplicada está enfocada en resolver problemas y enfocarse en problemas de la vida cotidiana, y esta sí es medible. Algún ejemplo de ella podría ser alguna investigación donde no se conozca algún tipo de medicamento o alguna patente que nosotros querramos concretar. Para el punto 1.2 tenemos la investigación cualitativa versus la cuantitativa. Cuando nosotros hablamos de una investigación cualitativa, nos enfocamos en describir cualidades, características o comportamientos sin medirlos en sí. Cuando es cuantitativa, nos basamos en datos que sí sean cuantificables para llegar a una solución o a un fin. Entre estos dos métodos, el diseño de cada uno de ellos es un poquito más específica la cuantitativa porque estamos explorando un poquito más a la población que tenemos. A continuación pasamos al punto 1.3, que es la investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. Cuando nosotros hablamos de una investigación diagnóstica, busca detectar problemas a tiempo. Un ejemplo de ellos podría ser detectar la tasa de los intereses de una empresa, específicamente en el egreso económico. La investigación descriptiva, pues como su nombre lo dice, describe fenómenos. En este caso, un ejemplo de investigación podría ser algún método geográfico, algún método de población, pero asertivamente pues más en geografía. Y en el ámbito de la investigación explicativa, se podría reducir como un fenómeno que nos explica por qué suceden las cosas en el ámbito laboral, por ejemplo, la productividad. Este tipo de investigación sí podría relacionarse un poquito más al sector de manufactura, porque en realidad busca las causas reales o las razones de por qué se da el fenómeno. A continuación pasamos al punto 1.4, que es la investigación documental y de campo. En este caso, la investigación de campo se basa en fuentes ya descritas anteriormente o formulaciones que ya fueron estudiadas en un tiempo atrás. En la investigación de campo, el investigador extrae los datos para poder cumplir con sus objetivos y ver si fueron alcanzados o no. En la investigación documental se recopila todo el material que se haya obtenido, ya sea imágenes, etcétera, entre gráficos, para poder incorporarlos en la investigación. A continuación voy a explicar el punto 1.5, que conlleva la investigación experimental y la no experimental. En la investigación experimental se lleva a cabo un control descrito que nos puede describir cómo se comporta el fenómeno mediante una iteración de causa y efecto. Un ejemplo de una investigación experimental que podríamos aplicar podría ser el ejemplo de un fertilizante en algún tipo de cultivo, ya que una causa nos lleva a un efecto. Tenemos que tener un fenómeno inicial para que pueda abordar toda la investigación. Al contrario, en el caso de la no experimental, simplemente se observan variables o fenómenos para poder llegar a una conclusión de algún efecto en la investigación, es decir, no se lleva a cabo, simplemente es la observación. En este caso, en la no experimental, un ejemplo podría ser la observación de alguna conducta de algo que se tenga en mente. Si bien en esta parte de la investigación, el investigador no se mete en algún enfoque para la investigación, simplemente se enfoca un poquito más en lo que es un análisis.
A continuación voy a explicar el punto 1.6 que habla sobre la investigación transversal y la longitudinal. En la parte de investigación transversal se especifica más en determinar un grupo y poder analizarlo. Por ejemplo, recopilar información de diferentes grupos en un momento específico. En este caso podrían entrar las encuestas de algunos estudiantes utilizando en tiempo real las redes sociales y de ahí podríamos sacar datos concretos. En este caso, en la investigación longitudinal se toma en cuenta la información del grupo, pero en un periodo largo de tiempo. Es decir, se observa en un periodo de tiempo prolongado para nosotros identificar si hubo cambios o no. En este caso, la diferencia del anterior pues es que se pueden analizar los grupos, pero en un periodo más largo de tiempo. A continuación voy a explicar el último subtema, que es el 1.7, que son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos de una investigación. Una de las primeras técnicas que tenemos para explicar es la observación. Como ya lo mencionamos anteriormente, esta se identifica porque nos basamos en observar los fenómenos que tenemos al alcance. En este caso, recopilamos los datos, observamos al fenómeno y con la observación se llega a una determinación o una conclusión. Una de sus características es que es detallada y se obtiene en ámbitos reales. Su ventaja es que es útil para observar comportamientos que son naturales y su desventaja es que es subjetiva, es decir, que se pueden perder detalles al momento de nosotros estar haciendo la observación. Otro de los métodos de recolección de datos es la entrevista, que su principal actividad son preguntas entre el entrevistador y el entrevistado, eligiendo un ámbito de preferencia. Esto para obtener información específica. Una de sus ventajas puede ser que tenemos interacción directa con el entrevistado y nos puede dar un poquito más de detalles sobre las dudas que nosotros llegásemos a tener en la investigación. Además de que las respuestas pueden ser adaptables. Una de sus desventajas es que puede ser costosa y que siempre vamos a necesitar tiempo y recursos para poder llevar a cabo la entrevista. Otra de las técnicas es el cuestionario, donde nosotros elaboramos una serie de preguntas que se les dan a los participantes para que ellos puedan resolver. Esta técnica es indispensable para estandarizarla y una de las ventajas es que se puede tabular, es decir, en la población que la apliquemos podemos tomar en cuenta distintas formas de pensar o distintos tipos de vista del fenómeno que nosotros estemos analizando. Otra ventaja es que nosotros podemos hacer la conclusión del análisis estadístico y desventaja es que puede haber bajas respuestas en lo que son los tipos de preguntas. En el caso de la encuesta es un método representativo que se utiliza para nosotros poder estudiar el caso en cuestionarios. En este caso pues se analiza una parte de la población y es similar al cuestionario. La encuesta es similar al cuestionario. La ventaja es que facilita generar los resultados y su desventaja es que a veces no contamos con el tiempo ni los recursos para hacerlo, además de la dependencia de honestidad de los participantes. Otro es el censo. El censo se basa en determinar información sobre una población, pero específica. La ventaja es que ofrece información específica y concisa, y la desventaja es que es difícil aplicarla en poblaciones muy grandes. Como último tenemos la bitácora, que es un registro detallado de observaciones y reflexión de eventos que son relevantes durante la investigación. La ventaja es que nos permite reflexionar sobre el tiempo y la sucesión de los eventos, y la desventaja es que es subjetiva y no se puede mantener un registro constante. Por mi parte es todo. Gracias.